Con una inflación interanual acumulada del 105,2%, ha empezado un nuevo ciclo lectivo con conflictos docentes. Los trabajadores de la educación reclaman estar por arriba de la línea de la pobreza, que se ha ubicado en torno a los 181.000 pesos. Vamos a charlar con el ministro de Educación del Gobierno de la provincia de Córdoba, el profesor Walter Graovac, sobre el tema tras una breve pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Nuevo ciclo lectivo, nuevo conflicto gremial. Ayer lo decía Juan Monserrat, el salario de un docente, de una maestra, de un maestro es de unos 106.000 pesos, quedan 103 con lo que descuenta el sindicato. Están 80.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza, lo cual para los docentes es malo, pero para los números de la provincia, la administración que hace Osvaldo Giordano, es, digamos, un logro bastante significativo. Vamos a hablar de esto y de otras cuestiones, lógicamente, con el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, el profesor Walter Graovac. Profesor, ¿cómo le va, ministro? Muy buenas noches, muchas gracias por este contacto con nosotros. ¿Qué tal, Gabriel? Mucho gusto. Bueno, ministro, a ver, lo encuentro que está en un brete. Por un lado, tiene que cuidar los recursos de la provincia, por otro lado, tiene que arreglar con el sindicato de la UPC, que está reclamando que se eleve el piso salarial por encima de la línea de la pobreza. ¿Cómo podemos resolver esto, ministro, con su pasado también de gremialista? Mire, lo primero voy a corregir, me extraña que Juan Monserrat se haya equivocado. En enero, el docente que recién se inicia, maestro de jornada simple, esto significa 22 horas de trabajo semanales, cobra 120.000 pesos de bolsillo. Claro. No 106 como se dijo. Le erró por 14.000 pesos. Punto uno. Bien. Punto dos. Hace unos días, CETERA, con el apoyo de todos sus gremios, incluida la Unión de Educadores, aprobó un acuerdo con Nación que establece el piso mínimo para el mes de marzo en 130.000 pesos. Con la propuesta salarial que nosotros le hicimos a la Unión de Educadores, estamos elevando el salario inicial a 145.000 pesos. ¿Eso sería en marzo, ministro? En marzo. Bien. Con un anticipo de un 10% en febrero, o sea, de 120.000 a 132.000 en febrero, que ya se pasó ese mes, más otro 8% en marzo, que los lleva a 145, más un 12% más en mayo, cuando en Nación, insisto, aprobaron que sea un 8% en mayo, firmaron la Nación con los gremios, y un 10% más en julio con cláusulas de revisión. El tema de elevar los pisos, primero, suena como muy lógico, pero no es así. Estaría bueno que cuenten la historia completa. Así como el escalafón no son solo maestros de grado, y tampoco son todos maestros que recién se inician, hay que recordar que en el caso docente, la bonificación por antigüedad alcanza el 150% en el máximo de la escala, y eso se va graduando casi año a año, cada 2 años. Hay que aclarar que también están las acumulaciones de horas cátedra, que pueden ser hasta 30 horas semanales, con lo cual el haber es mayor, y que además el escalafón lo integran cargos, en algunos casos que son cargos dobles, en otros casos que, son equipos directivos de supervisión. Entonces, cuando uno piensa y se dice, un maestro cobra apenas, sí, un maestro que recién se recibe y recién se inicia en la docencia. Luego, el resto tiene otra remuneración. Y cuando se dice, mejoremos los pisos, no se está diciendo, le mejoremos al maestro que menos gana. Lo que pretenden es que ese mismo aumento tenga impacto en todo el escalafón. O sea, Monserrat pretende que se le aumente el mismo porcentaje a todos los trabajadores.
lógico, y a todo el escalafón, entonces es mentira que es en los pisos. ¿Cuáles serían? A ver, lo que yo relaté, 10 en febrero, 8 en marzo, 12 en mayo, 10 en julio, suman un 40%. En Nación firmaron por el 33,5%. Lo que se pretende es que se eleve el piso en aproximadamente un 30%, o sea que en lugar del 40% a todo el escalafón sea el 70%. O sea, no existe eso. ¿Por qué? Porque una cuestión muy simple. Nosotros venimos con un proceso de estar cubriendo la inflación y en ese sentido iniciamos el año 2023 con 20 puntos por encima de la inflación. En Córdoba, en el 2022, la inflación fue el 89%. Nosotros dimos 20 puntos por encima de la inflación, con lo cual se supone que ya teníamos una plataforma mucho mejor para seguir discutiendo ahora en marzo cómo no se desactualiza el salario. El otro gran tema es que a medida de que se ha incrementado la inflación, hay un proceso de recesión económica que muchas veces el empleado estatal, sea el que sea, empleo público, docente o cualquier otro, no puede verificar es cómo la recesión impacta en las finanzas. Un trabajador privado lo ve rápido. ¿Por qué? Porque pierden las horas extras, porque lo suspenden en la fábrica o en la empresa, En la línea de porque el montaje, que claro. trabaja en la línea de montaje, porque ya ven que no se vende lo que producen, porque no cobran comisiones los que están en la parte comercial, o cuando hay despidos por falta de poder seguir produciendo. En el sector estatal hay una estabilidad laboral que a veces impide que uno vea esa realidad exterior. El problema es que esa recesión económica disminuye la capacidad de recaudación de todos los estados, el nacional, el provincial y el municipal. Entonces, haber ofrecido ese 40% es un esfuerzo enorme e implica reasignación de partidas dentro del gobierno provincial para poder afrontar el pago de salarios, porque vamos a recaudar menos de lo que vamos a pagar. Ministro, le hago una consulta. Yo recién estaba haciendo números. Una maestra que se quede en su casa, supongamos que renuncia a ser empleada del gobierno, cobraría unos 50.000 pesos de subsidios nacionales. Supongamos que tenga 2 hijos, son 23.000 pesos, más 25 de la tarjeta alimentar, son 48, supongamos 1.200 pesos del subsidio de la garrafa social y se queda en su casa. ¿No hay forma de pedirle a la Nación que aporte lo mismo que si la maestra no trabajara para que este piso que usted menciona, creo que me dijo 130.000 pesos, llegue a los 181, que es la línea de la pobreza, y ya no existe el conflicto en las partes más bajas, aunque sea del escalafón? Por supuesto que sería una solución, pero ¿sabe qué pasa, Gabriel? Mire, en el caso de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, por ley del Congreso de la Nación, tienen que hacernos los aportes que están conveniados entre la Nación y la provincia. Nos deben miles de millones de pesos. Sin embargo, la provincia sigue pagando el haber previsto por la ley a todos los jubilados sin hacerle descuentos porque la Nación no paga. Lamentablemente son decisiones que nos exceden. De hecho, cuando uno observa provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, han hecho acuerdos salariales y tienen clases sin conflictos con salarios inferiores a los de la provincia de Córdoba. Ganan menos Esto todavía en Entre Ríos. En Entre Ríos mucho menos, y menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pero esto porque son malos los gobiernos, no, es lo que las economías permiten. La Nación, por ejemplo, fijó el piso de 130.000 pesos, pero ¿sabe qué curiosidad? La Nación no paga sueldos. Fija un piso, los gremios lo acuerdan, pero la Nación no paga los salarios y luego en las provincias ofrecemos por encima de lo que han acordado con la Nación y resulta que
no se acuerda. A y mí el se me viene la Constitución Perdón, a la Gabriel. cabeza que dice mismo trabajo, misma retribución. ¿Cómo se entiende esto y cuál es el piso? Me faltó consultarle de las escuelas de la municipalidad, de nuestra Córdoba. No, de la municipalidad no le puedo decir porque están por fuera de lo que paga la provincia. La provincia tienen iguales salarios el docente estatal que el docente privado. Y lo otro, cada provincia es el que contrata a los docentes. La nación no pone un peso salvo el FONIT. Y hay que decir algo, el FONIT se paga en negro y es un monto mínimo respecto del salario. Y mientras más gana el docente, menos representativo. Claro. Es el FONIT porque es una suma fija. Ministro, usted me está diciendo que quien tiene que ser el garante de los derechos y del trabajo en blanco paga en negro. El Estado Nacional paga en negro. Toda la vida el FONIT fue en negro. Nunca se hicieron aportes de ninguna índole. Entre otras cosas, por eso no se puede pagar en las jubilaciones el FONIT, porque no se hacen los aportes. Ahora, todo esto está firmado y convalidado por las organizaciones sindicales a nivel nacional. Entonces resulta incomprensible que en Córdoba no podamos llegar a un acuerdo cuando ofrecemos más de lo que se firmó en la Nación, más de lo que firmaron provincias similares a Córdoba, y por supuesto que nosotros en esto entendemos claramente que el proceso inflacionario lo primero que hace es destruir el salario de cualquier trabajador. Exacto, exacto. Ministro, y nunca le gana el salario a la inflación. Me queda tiempo para hacerle la última pregunta. ¿Cree que hay alguna intencionalidad política del sindicato en un año electoral, teniendo en cuenta que los números que usted está diciendo y que en años anteriores no se acordaron de esta situación del salario por debajo de la línea de la pobreza? No, mire, primero que el escalafón que tenemos en Córdoba siempre ha sido acordado entre el sindicato y la provincia. Y de hecho ha sido una política del gremio que a nosotros nos parece correcta, no la objetamos, de que los aumentos sean proporcionales y similares para el que recién se inicia, como para los docentes más antiguos, o en todo el escalafón, incluidas las autoridades. Entonces, siempre se ha negado a decir, bueno, toquemos el piso de los que menos ganan, con algún tipo de complemento, probablemente como el que usted sugirió hace un rato. Yo esa cuenta no la había hecho, así que le agradezco que se haya tomado el trabajo de imaginarlo, porque marca la contradicción. Seguro. ¿No? Podría tranquilamente mejorarse los salarios docentes con un aporte de ese índole. Ministro, pero bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Le hago pública la invitación de que asista a nuestro piso ya luego de que puedan concretar un acuerdo salarial para hablar de estas cuestiones que son interesantísimas. Con todo gusto, aparte veo que usted está debidamente informado, con lo cual puede ser mucho más rica la conversación. Hicimos los deberes, ministro, fíjese, hicimos los deberes. Está muy bien, así, debe haber sido un buen estudiante usted. La escuela le ha dado el método para poder progresar en la vida. Bueno, gracias, ministro. Lo despedimos hasta la próxima que pueda asistir aquí. Gracias a usted, Gabriel, un gusto. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.